¿Has sentido alguna vez esa punzada helada en el alma, esa inquietud que no te abandona, ese nudo apretado en el corazón cuando piensas en el camino que tu hijo está transitando? Es un dolor silencioso que solo una madre puede conocer, una angustia profunda al ver a ese ser amado alejarse de la luz, de la fe, de la paz que solo Dios puede ofrecer. ¿Cuántas veces has elevado tus ojos al cielo, con lágrimas que empañan tu visión y un clamor que parece no encontrar eco, suplicando por su protección, por su regreso a la senda de la gracia? Te preguntas si tus oraciones son escuchadas, si tu fe es suficiente para mover las montañas de su resistencia o la oscuridad que lo rodea. Es una carga que te oprime, un temor que susurra dudas en la quietud de la noche. Pero, ¿y si te dijera que el mismo Padre Pío, el taumaturgo de San Giovanni Rotondo, el hombre que discernía los espíritus y cuyas noches estaban llenas de batallas visibles e invisibles contra el maligno, reveló a ciertas madres un secreto espiritual de poder inigualable? No era una fórmula mágica, ni una oración compleja, sino un acto de entrega tan puro, tan radical, que encarnaba la esencia misma de la confianza ilimitada en Jesús. Un conjunto de 3 palabras que, según él, tenían el poder de desatar la gracia más avasalladora, de romper las cadenas invisibles que atan a nuestros hijos y de abrir las compuertas del cielo para que su luz inunde las almas más endurecidas. Si estás escuchando esto en este momento, no es una casualidad. Hay un propósito divino en tu presencia aquí. El Espíritu Santo a menudo nos guía hacia aquello que nuestra alma anhela, hacia la verdad que necesitamos desesperadamente escuchar. Tal vez esa inquietud constante por el alma de tu hijo, ese anhelo profundo de verlo abrazar el camino de la gracia, es la señal de que el cielo quiere actuar y quiere hacerlo a través de tu fe, de tu intercesión y de una entrega total. Padre Pío afirmaba que algunas almas son escogidas como faros, como instrumentos preciosos de la gracia divina, y que la preocupación maternal por los hijos es, en muchas ocasiones, el inicio de una poderosa y transformadora intercesión. Él solía decir que el amor de una madre es el reflejo más hermoso y puro del amor de la Santísima Virgen María, un amor que el demonio no puede soportar y que, unido a una fe inquebrantable y a una entrega sin reservas, se convierte en una antorcha que ilumina incluso la oscuridad más densa. Pero, antes de adentrarnos en el misterio profundo de estas 3 palabras, es vital comprender el escenario espiritual en el que se gesta la oración de una madre. El enemigo de nuestras almas, el adversario, detesta con toda su existencia la oración sincera y confiada de una madre. Teme el amor incondicional, la entrega total, porque en ella ve el eco del amor de la Santísima Virgen María por la humanidad, un amor que lo derrota en cada batalla. Por eso no es raro que las madres que oran con fervor experimenten ataques de desánimo, de confusión, de enfermedades misteriosas o de obstáculos inesperados, todo con el fin de debilitar su fe y silenciar su voz. Padre Pío lo sabía muy bien. Él afirmaba que cada vez que una madre se arrodilla con verdadera intención y confianza, el infierno tiembla y se ve obligado a ceder terreno. Y es precisamente por eso que él enseñó que la oración de una madre debe ser no solo sentida con el corazón, sino también dirigida con sabiduría espiritual, con palabras que abran las puertas del cielo y cierren herméticamente las brechas por donde el mal puede intentar infiltrarse en la vida de sus hijos. Fue en la profunda soledad y oscuridad de su celda en el convento de San Giovanni Rotondo, una noche de intensa oración y tormento místico, cuando el Padre Pío, agotado por el sufrimiento de las almas y la constante batalla contra las fuerzas oscuras, buscó una respuesta divina para el clamor de tantas madres. Él sentía en su propio espíritu el eco del dolor maternal, la angustia por los hijos perdidos en el vicio, en la incredulidad, en caminos que parecían alejarlos irrevocablemente de Dios. Las madres acudían a él con lágrimas y súplicas, buscando consuelo, una palabra de esperanza, un método para que sus oraciones fueran más eficaces. Aquella noche, mientras el velo entre el cielo y la tierra parecía desvanecerse para él, permitiéndole sentir realidades espirituales que pocos mortales pueden atestiguar, el Padre Pío, consumido por la oración y una inmensa compasión, experimentó no una visión de grandes batallas o seres celestiales, sino una profunda iluminación interior, una comprensión que fue como un relámpago en la oscuridad de su alma. Comprendió que muchas madres oraban con una
lágrimas sinceras, con un dolor inmenso, pero quizás les faltaba el acto supremo de entrega y confianza absoluta en Dios. Aquello que Padre Pío consideraba la verdadera llave, el detonante para desatar el poder ilimitado del cielo sobre sus hijos. No se trataba de pedir más, sino de pedir mejor, de pronunciar con el corazón lo que el Padre llamaba la oración viva, esa que no solo es escuchada en los cielos, sino que mueve montañas, provoca milagros y reescribe destinos. El Padre Pío comprendió que la oración, por muy sentida que fuera, si venía acompañada de un sutil deseo de controlar, de imponer la propia voluntad humana sobre la divina, o de una ansiedad que velaba la confianza plena, era como una flecha lanzada con una cuerda atada, que no alcanzaba su destino con la fuerza necesaria. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos otorga el libre albedrío y respeta profundamente el proceso de cada alma, pero la oración de una madre que entrega verdaderamente a su hijo, que lo suelta de sus propias manos humanas para ponerlo completamente en las manos de Dios, es una oración que el cielo no puede resistir. Es un acto de fe radical que libera a los ángeles para actuar con toda la plenitud de su poder. Desde aquel día, Padre Pío comenzó a guiar con una sabiduría sobrenatural a las madres que acudían a él con el alma desgarrada por la situación de sus hijos. Les decía con una voz que transmitía consuelo y firmeza: ustedes aman a sus hijos con un amor que es un reflejo del amor divino, pero a veces, en medio de su angustia, olvidan entregar ese amor a la fuente de todo amor. Olvidan las palabras que hacen que el mismo cielo descienda en su auxilio, que los ángeles desenvainen sus espadas y que la gracia divina inunde el corazón de sus hijos. Él no les daba una lista de mandatos, sino una invitación a la confianza radical. Les reveló que la oración más poderosa, la que garantizaba la intervención divina más allá de toda esperanza humana, se resumía en un acto de fe proclamado por 3 palabras sencillas, pero de un poder espiritual inmenso: tuyo soy, Señor. Y los testimonios de milagros no tardaron en aparecer, manifestándose con una frecuencia asombrosa. Hijos que habían caído en vicios profundos e incurables, que habían abandonado la fe y el hogar familiar, que enfrentaban enfermedades incurables o que se encontraban en situaciones de peligro extremo, comenzaron a experimentar cambios asombrosos y repentinos. Muchos de ellos regresaban a casa pidiendo perdón, hablando de una fuerza inexplicable que los había alejado del mal, de un anhelo repentino e irresistible de Dios que no podían ignorar. Padre Pío, al escucharlos, solo sonreía con una serenidad profunda, sabiendo que la semilla de la confianza había sido plantada y regada con las palabras correctas, las que el cielo mismo había revelado a través de su profunda iluminación. Ahora te pregunto con sinceridad, ¿será que tu oración, por muy sentida y sincera que sea, ha estado incompleta? ¿Será que sin saberlo, en medio de tu dolor, has dejado de pronunciar esas palabras cruciales que Padre Pío reveló como un portal directo hacia la gracia más poderosa? Puedes tener una fe profunda, rezar cada día sin cesar. Pero si no sabes cómo invocar la intercesión divina de la forma en que el cielo espera, quizás estés dejando pasar la oportunidad de presenciar el milagro que tanto anhelas para tu hijo. Padre Pío enseñaba que Dios siempre escucha el clamor de una madre, pero hay una diferencia abismal entre ser escuchado en la compasión divina y ser atendido en la plenitud de la gracia que transforma vidas. Y el secreto, como él lo desveló con su sabiduría mística, reside en 3 palabras que unen tu voz a la de la Santísima Virgen María y fortalecen tu petición ante Dios con una fuerza tal que hasta el corazón más endurecido, el de un hijo distante o rebelde, comienza a palpitar con un nuevo deseo de luz, de verdad y de amor. Y permíteme una advertencia solemne. No pienses que esta enseñanza es como una que se encuentra en cualquier lugar. Padre Pío no hablaba de esto a todos. Él compartía este profundo secreto solo con aquellos a quienes veía con una fe verdadera, con quienes lloraban delante del altar, suplicando con desesperación por la salvación y el bienestar espiritual y físico de sus hijos. Si estás escuchando esto ahora mismo, en este momento, es porque has sido escogida por el cielo. El Espíritu Santo ha querido traerte aquí para que aprendas lo que pocos saben y lo pongas en práctica antes de que sea demasiado tarde. No solo descubrirás cuáles son estas 3 palabras sagradas, sino también cómo usarlas exactamente como Padre Pío enseñaba, para proteger a tu hijo de las acechanzas del mal y guiarlo de regreso a la fe que un día quizás perdió. Y aún más, al final de este mensaje, te revelaré la forma precisa de rezar para sellar esa protección, un método que innumerables devotos del Padre Pío juran haber transformado el destino de sus familias de manera inexplicable. Pero antes de desvelar este misterio tan profundo, quiero pedirte un gesto de fe y de entrega.
Si crees en el poder sobrenatural de la oración, si sientes en lo más profundo de tu corazón que María intercede incansablemente por quienes la invocan con una confianza ilimitada, entonces deja tu amén en los comentarios ahora mismo y suscríbete a este canal. Lo que estamos a punto de compartir es una verdad que el enemigo no quiere que conozcas, porque el conocimiento espiritual, unido a la fe, es el escudo más potente y formidable contra sus acechanzas. Quien no se protege con la luz de la verdad y la fuerza de la fe, sin darse cuenta, entrega lo más valioso a manos equivocadas, exponiendo a sus seres queridos a peligros insospechados. Ahora respira hondo y permite que tu corazón se abra completamente a la gracia. Lo que viene a continuación no solo tocará tu alma, sino que te entregará una herramienta espiritual para toda la vida, una llave maestra para la salvación de tu hijo. Estás a punto de descubrir el misterio de las 3 palabras que Padre Pío reveló a las madres, y entenderás por qué son capaces de abrir las puertas del cielo cuando toda esperanza humana parece perdida y la desesperación amenaza con ahogar el alma. Padre Pío solía afirmar, con una autoridad que emanaba de su profunda unión con Dios, que la oración de una madre es una fuerza tan inmensa, tan poderosa, que el infierno entero no puede contenerla ni derrotarla. Él veía en ella un escudo invisible, una muralla de luz pura capaz de repeler los ataques más feroces y calculados del enemigo contra sus hijos. Sin embargo, también advertía con una sabiduría sobrenatural: no toda oración es escuchada de la misma manera en el cielo. Hay súplicas que tocan el corazón de Dios de forma profunda y transformadora, y otras que el viento se lleva sin dejar rastro de su paso, porque les falta la chispa vital de la fe y la entrega total. Fue durante una de sus profundas introspecciones espirituales, un periodo de ayuno y oración intensa que duró días, cuando Padre Pío relató haber sentido con los ojos de su alma un vasto e interminable mar de madres de rodillas. Lloraban amargamente, imploraban con desesperación por la vida y el alma de sus hijos, muchos de los cuales se habían alejado irremediablemente de la fe, se habían perdido en caminos oscuros de vicio, incredulidad y peligro. Algunas, desoladas y con el alma hecha pedazos, rezaban con un dolor inmenso, mientras que otras, ya exhaustas por años de lucha espiritual, parecían orar mecánicamente, con la esperanza casi apagada, sus voces apenas un susurro cansado. Fue entonces, en esa visión conmovedora, que le reveló la urgencia de la intercesión maternal, que él comprendió la carencia, la pieza fundamental faltante en muchas de esas oraciones, la verdadera y total entrega, el abandono absoluto en las manos amorosas de Dios, aquello que él denominaba la oración viva, la única capaz de mover el cielo y reescribir destinos de forma milagrosa. Padre Pío explicaba que muchas madres en su inmensa desesperación y en su amor humano oran pidiendo protección para sus hijos, pero a menudo lo hacen desde el miedo más profundo, desde el deseo humano de controlar los resultados, de imponer su propia voluntad sobre la divina. Sin darse cuenta, su apego humano, su ansiedad desmedida y su falta de confianza plena podían interponerse como una densa niebla entre su súplica más sentida y la voluntad divina. Él decía con una claridad que penetraba el alma: la oración de una madre que busca controlar el destino de su hijo, por más puro y desinteresado que sea su amor, puede no llegar al trono de Dios con la misma fuerza que una flecha lanzada al cielo. Pero la oración de la madre que entrega a su hijo con una fe inquebrantable al corazón compasivo de Jesús, esa oración es acogida con lágrimas de alegría por los ángeles y despierta la misericordia divina de forma inmediata y avasalladora. Y fue precisamente en este punto de la entrega incondicional, de la confianza absoluta, donde el Padre Pío introducía el misterio de las 3 palabras sagradas. Él revelaba que toda oración que busca la protección, la liberación y la conversión de un hijo, para ser plenamente efectiva y capaz de obrar milagros, debe contener un acto de fe sobrenatural, de confianza ilimitada y de un amor profundo que lo abarca todo. 3 virtudes teologicales que el demonio odia con todo su ser e intenta aniquilar en las almas de las madres. Cuando estas virtudes son proclamadas en voz alta, con un corazón sincero, desprendido y humilde, la oración se convierte en una poderosa espada espiritual que corta las cadenas del mal,
disipa las sombras de la desesperación y abre un camino de luz y esperanza. Recuerdo la historia de la señora Isabel, una mujer sencilla de un pequeño caserío cercano a San Giovanni Rotondo, cuyo hijo, Mateo, se había convertido en la vergüenza y el dolor de la familia. Mateo, un joven brillante, había caído en el abismo de las drogas y el crimen, arrastrando consigo la esperanza de sus padres. Isabel había suplicado, llorado y ayunado por años, pero la situación de Mateo solo parecía empeorar. Una tarde, suplicando ante el Padre Pío, apenas pudo articular un lamento. El padre, con su mirada que penetraba el alma, la detuvo. «Hija», le dijo, «tus lágrimas son preciosas ante Dios, pero tu oración está desprendida. ¿Lo has entregado por completo o aún lo aferras con el miedo de tu corazón?» Isabel no comprendió del todo al principio, pero el Padre Pío, con su profunda sabiduría, le reveló las 3 palabras que debía convertir en su mantra, en el aliento de su alma. «Tuyo soy, Señor». Cuando dices tuyo, le explicó el padre, estás reconociendo que tu hijo le pertenece a él antes que a ti. Sueltas tu control, tus miedos, tus expectativas. Cuando dices soy, te incluyes a ti misma en esa entrega, reconociendo que tu identidad como madre está en él y que desde esa unión le das a tu hijo. Y cuando dices Señor, reconoces su soberanía, su poder ilimitado para obrar lo imposible, aceptando su voluntad perfecta. Isabel regresó a casa con el corazón renovado por la fe en las palabras del santo.